Buenas tardes a todos, yo soy Maneta Tulián y como parte de estos pequeños episodios acerca de temas particulares, hoy me gustaría que tratemos esta relación muy particular entre el posthumanismo y la biopolítica. Es decir, vamos a entender al posthumanismo como una operatividad informática y biopolítica de los cuerpos. Sabemos que la revolución biotecnológica y cibernética, que se ejecutó de la mano de un paradigma ya no antropocéntrico, puso en jaque la definición del ser humano y las premisas fundamentales del humanismo moderno. En este contexto, los seres humanos, y no solamente los seres humanos, sino los seres en general, se van a empezar a entender desde la teoría de los sistemas informáticos, es decir, se conciben como entes productores y procesadores de información, indistintos del resto de los entes, ¿no? Porque se genera un aplastamiento ontológico a partir de la informatización generalizada. Y el ser humano se va a empezar a percibir ya no como un ser singular, no como un ser exclusivo, superior, sino más bien como un elemento más en el ecosistema ciberinformático. Como consecuencia de la informatización total de la complejidad humana, los seres humanos y sus cuerpos se van a empezar a volver totalmente transparentes, informatizados, cognoscibles y claramente objetos del ejercicio biopolítico de los cuerpos. Sabemos antes que nada que el sistema económico-político neoliberal no reconoce ningún límite en tanto absorción y mercantilización de las formas. Es decir, este gran sistema neoliberal puede realmente absorber todo elemento y convertirlo en mercancía. Y como diría Bauman, la progresiva emancipación de la economía, de sus tradicionales ataduras políticas, éticas, culturales, etc., la ha llevado a dominar la totalidad de la vida humana, volviendo irrelevante realmente todo aspecto de la vida que no contribuyera a su continua reproducción. Y el mismo cuerpo, el cuerpo humano, es, en la sociedad capitalista, objeto de la política y de la medicina, que constituyen la fuerza de trabajo, que tiene un objetivo totalmente económico, ¿no? Y este minucioso bisturí de la ciencia, la biotecnología, que va a estar al servicio de la economía y de la política, va a operar sobre los cuerpos y los va a transformar en objetos de examinación, de experimentación, de extracción, de análisis, de control. Y claramente, para controlar hay que conocer, y que para conocer, primero hay que dividir. Este mecanismo biopolítico de los cuerpos funciona, podríamos decir, a un doble nivel. Primero, fragmentando el cuerpo social a través del proceso de la individualización, y luego fragmentando el cuerpo individual a través del proceso de la informatización. No es casualidad que la anatomía de nuestras sociedades tienda cada vez más a la atomización y a la individualización. No es casualidad que esta mutación estructural empiece a organizar un nuevo tipo de sociedad, que ya va a trabajar a nivel de lo individual, a nivel de las partículas más pequeñas, que también podría recordarnos, por ejemplo, a la microfísica de Foucault. Y la misma tecnología se empieza a desplegar a un nivel de lo mini, de lo micro, de lo nano, a la vez que empieza a atravesar todas las esferas de la vida, volviéndolas plausibles a la informatización, al examen, al control. Y de alguna forma, como ya había advertido Gilles Lipovetsky, es precisamente el proceso de personalización el que va a designar un nuevo tipo de organización y de control social que nos arranca del orden disciplinario, revolucionario, convencional, que había prevalecido más o menos hasta la década de los 50. Esta nueva anatomía social ha sido recurrentemente comparada con el famoso panóptico de Bentham, que era una construcción derivada de la arquitectura carcelaria. El panóptico era ante todo una geometría simple, sencilla, económica, un sistema arquitectónico que sin rejas ni cerraduras formidables resultaba, como ya lo había desarrollado Foucault en su libro Vigilar y Castigar, en una construcción incomparablemente eficiente. El mecanismo del panóptico radicalizaba en realidad por la distribución de las celdas y por la torre de vigilancia esta premisa de ver y no ser visto, porque claramente quien estaba en la torre podría observar cuando quisiera, a quien quisiera, pero los que eran observados nunca sabrían cuándo esto estaba sucediendo. Y lo interesante, como consecuencia psicológica de este mecanismo, es que los prisioneros, al no saber cuándo son vigilados, desarrollaban un estado de autovigilancia.
Es decir, al no saber cuándo uno es vigilado, llega un momento donde se vigila a sí mismo. Y con el advenimiento de la informatización y la dilatación del mundo digital, el panóptico se empezó a adaptar a estas nuevas tecnologías para convertirse en un panóptico de la información. En esta última versión del sistema capitalista, como lo denomina Shoshana Zuboff en su libro El capitalismo de vigilancia. Porque de alguna forma, digamos, si los inventos de Ford habían revolucionado la producción, los inventos de Google revolucionan la extracción. Ahora bien, con el advenimiento del pensamiento posmoderno, que va a sentar las bases del no antropocentrismo, que deriva luego en el pensamiento posthumano, profundizado por las nuevas tecnologías, ¿no? Y la revolución cibernética, la revolución tecnológica, la revolución informática, que se producen sobre todo en la década de los 50 y de los 60, el ser humano ya no se va a concebir desde los ideales del humanismo original, sino desde la teoría de los sistemas y de la información. Es decir, el ser humano es un ente generador y procesador de información. De acuerdo con este nuevo imperativo de la informatización, el ser humano se va a convertir claramente en un cúmulo de información, libre de ser utilizado multipropósito y sometido a un único código, que es el código digital, el código informático, el código genético, para facilitar la transferencia a la circulación de datos. Proceso que en realidad no puede pensarse simplemente como un avance tecnológico, un proceso técnico, sino como el sometimiento de la complejidad del mundo a un único código, un aplastamiento de la complejidad del mundo por un único código. Y lo interesante es que la informatización siempre se ofrece como una visión objetiva del mundo. Hace creer que vivimos en un mundo construido con una lógica bottom-up, o sea, construida de partes simples que se agregan y que conforman los organismos, las cosas y demás. Hoy todo es informatizable. Todo tiene su versión digital, su clon virtual. Incluso el cofundador de Google, Larry Page, nos va a decir que todo lo que hayamos escuchado, todo lo que hayamos visto o experimentado se podrá buscar. Toda tu vida se podrá buscar. Parece que ya no hay acontecimiento que pudiera escapar a la potencial informatización. Todo acontecimiento tiene su equivalente en el código digital, porque el mundo se convirtió de alguna forma en un megaprocesador de datos que circulan indefinida e infinitamente, donde todo y el mismo cuerpo se va a evaluar en términos de buen funcionamiento y de informatización. Tomemos un ejemplo concreto y es un caso que da Shoshana Zuboff en su libro El capitalismo de vigilancia y data del 2010. La Comisión Federal Alemana para la Protección de Datos anunció que la operación de Google Street View en realidad camuflaba un barrido masivo de datos y que en realidad los coches de Street View recopilaban secretamente información personal de los hogares a través de los transmisores de Wi-Fi. Cuando el escándalo se hizo viral, claramente Google se vio obligado a admitir que había interceptado y almacenado datos de carga útil, en otras palabras, información personal que había obtenido de estas transmisiones de Wi-Fi. Y tuvo que confesar que incluso en algunos casos se habían capturado correos electrónicos, contraseñas, entre otras cosas. Pero los expertos de distintos países como Canadá, Francia, Países Bajos, descubrieron que estos datos de carga útil contenían nombres, números de teléfono, información crediticia, contraseñas, mensajes, correos electrónicos, comportamientos de navegación, información médica, datos de ubicación, fotos, videos, etc. Y llegaron a la conclusión de que estos paquetes de datos podían unirse para obtener un perfil detallado de la persona identificable. Es decir, en otras palabras, que podrían llevar a cabo la reconstrucción informática de cada individuo. Porque toda la lógica del Big Data y del dataísmo gira en torno a la premisa de que la información extraída es equivalente al ser humano. Y parece que toda la especie humana avanza hacia la informatización y hacia el posthumanismo. Este cambio radical en la antropología del ser humano va a proponer una dislocación a toda costa de la idea del sujeto moderno como agente trascendental, racional, autónomo, fundamental. Esta nueva visión puramente materialista y funcionalista del hombre se va a cristalizar sobre todo luego de la revolución cibernética a mitad del siglo XX,
con el advenimiento de la máquina de Turing, que va a ser un evento fundamental. Y va a marcar más que nada el grado cero de esta concepción informática del hombre, a partir de la formalización del pensamiento humano. La cibernética y la biotecnología claramente van a ser fundamentales para el desarrollo del posthumanismo, porque sus descubrimientos van a inaugurar esta nueva concepción del ser humano más allá de los postulados del humanismo original, que se va a desarrollar paralelamente al paradigma no antropocéntrico que se extiende durante todo el siglo XX y se va a profundizar todavía más en el siglo XXI. Ya desde la teoría crítica, el postestructuralismo y varias de las filosofías postmodernas se había puesto en jaque las ideas de la modernidad y se habían rechazado toda estructura y definición a priori del ser humano. Entonces, todas las categorías del ser humano, la identidad humana, el cuerpo humano, se vuelven porosas, flexibles, van a empezar a predisponer al ensamblaje de lo humano con lo no humano, haciendo del cuerpo un espacio indeterminado para la modificación y la experimentación constante, una forma abierta de elementos intercambiables. Entonces, como mencionamos en una primera instancia ya desde la cibernética, con el famoso test de Turing, más o menos propuesto en la década del 50, es una consecuencia, antes que nada, este test es una consecuencia directa de una visión molecular, materialista y utilitarista del ser humano y del mundo, porque los límites entre el pensamiento humano y el funcionamiento de un computador se empiezan a difuminar, porque la máquina puede imitar el funcionamiento del cerebro humano. Entonces el pensamiento deja de ser exclusivo del ser humano para pasar a ser solamente un conjunto de operaciones que pueden ser reproducidas por cualquier máquina o inteligencia artificial ya por fuera del ser humano. Es decir, el pensamiento ya no es exclusivo del ser humano. Con esta descorporeización del pensamiento y el imperio de la cibernética, el ser humano se va a empezar a entender desde la teoría de los sistemas y de la información. Todo se va a empezar a ver desde la óptica de recibir y procesar información. Todo se ve, además, desde su posible beneficio económico. El pensamiento ya no es exclusivo del hombre, se vuelve tan solo un conjunto de operaciones que pueden ser reproducidas fuera de él por cualquier máquina, robot o inteligencia artificial fuerte. Y claramente se da una especie de efecto generalizado del test de Turing. Ahora bien, este efecto lógico, esta consecuencia lógica de la revolución cibernética es el aplastamiento de la singularidad y de la complejidad humana a partir del imperativo de la informatización. Un imperativo que se erige como el fundamento de la construcción de un nuevo mundo que va a ser totalmente informatizado, computarizado, cuantificado y automático. Un mundo tan automático que ya funciona por sí mismo. Un mundo donde el ser humano ya no es ni el centro ni la medida de las cosas, sino tan solo un engranaje en la nueva Pangea cibernética. Y este paradigma que entiende al universo como un gran mecanismo y un gran flujo de datos que lleva a la ontologización de la información, se ha agrupado bajo el nombre de dataísmo, a lo mejor han oído hablar de él. Según Harari, el dataísmo es el primer movimiento que desde 1789 creó un valor nuevo, que es la libertad de información. La libertad de información, que no tiene nada que ver con los ideales liberales de la libre expresión. Es un ideal que no se concede a los humanos en realidad, sino que se concede a la información, que va a ser libre de circular indefinida e infinitamente. Para el dataísmo, las leyes matemáticas se aplican tanto a los algoritmos bioquímicos como a los electrónicos. Es decir, se empieza a diluir la barrera entre los animales y las máquinas. El problema empieza cuando los biólogos llegan a la conclusión de que los organismos son algoritmos. Y se empieza a romper esta barrera que separaba lo orgánico de lo inorgánico. Y claramente, como diría Harari también, la autoridad se empieza a transferir de los humanos a los algoritmos. Y este progresivo proceso de informatización de los seres vivos, que implica la igualación de la mente humana a la inteligencia artificial, en tanto que ambos son seres procesadores de información, va a empezar a diluir los límites entre lo humano y lo no humano, lo natural y lo artificial, lo interno y lo externo, y este es el estado que precisamente define a lo posthumano. Hay un autor, Robert Pepperell, que es uno de los posthumanistas más fundamentales,
Y él muy explícitamente dice, ¿qué se entiende por condición posthumana? Se trata del fin de un universo centrado en el hombre. En otras palabras, se trata del fin del humanismo. Esa creencia arraigada en la infalibilidad del poder humano y la creencia arrogante en nuestra superioridad y singularidad. Para esta lógica posthumanista, todo rastro de exclusividad, de singularidad, tiene que ser borrado. Toda noción de la identidad humana tiene que ser borrada y pulverizada para poder predisponer a esta condición posthumana. El ser humano no merece ningún privilegio porque no es diferente a ninguna otra especie. El ser humano ya no puede sostenerse como subjectum, es decir, como sujeto, como fundamento, porque queda totalmente fundido con otras formas no humanas, a través de este gran proyecto de homogeneización ontológica de la que trata el posthumanismo. Y esta descomposición analítica de la complejidad humana en información va a ser el primer paso para su deshumanización, porque ya no se habla de humanos, se habla de conjuntos de datos, se habla de Big Data, que es precisamente la materia prima necesaria para los grandes y nuevos procesos de producción del capitalismo de vigilancia. Y claramente esta nueva visión en torno al hombre, que fusiona la informática con la biología, va a empezar a identificar a todos los seres como entes productores y procesadores de información. Seres humanos, animales, máquinas, legumbres, todos ellos son tan solo diversas formas de procesamiento de datos, en un proceso que aplasta la complejidad de la vida a través de la homogeneización de la información, a la vez que va a volver la vida propensa al control biopolítico. La informatización se nos va a presentar entonces como una nueva forma de deshumanización y de despersonalización, porque todos los seres humanos se despojan de su cualidad humana y se empiezan a concebir como información y pueden tratarse como tal. Esto genera una especie de cosificación informática que va a permitir la práctica y el control sobre los seres humanos y la consecuente normalización de todas las diversas prácticas de extracción, manipulación y manejo de datos por parte de las grandes estructuras privadas y públicas. La dimensión biopolítica de la informatización va a ser solamente posible cuando la complejidad de la vida se reduce a datos, números, calorías, cuando la totalidad del ser humano se convierte en data y toda la información extraída se traduce a información cuantificable. En otras palabras, el funcionamiento del cuerpo, o más específicamente del metabolismo, se empieza a entender como una parte esencial de la identidad individual. Ya decía Foucault que para la sociedad capitalista lo más importante era lo biopolítico, lo somático, lo corporal. Por lo que no es casualidad que la somatización del ser se nos haya presentado como un componente fundamental en la definición de la identidad de los individuos. Y en torno a esta lógica del análisis, registro, programación, optimización de la informática personal de los individuos se configura un fenómeno que a lo mejor han oído hablar de él, que es el quantified self, o sea, el ser cuantificado, el yo cuantificado. Su premisa, la premisa de este movimiento, es que el hombre es como un ordenador que genera constantemente grandes cantidades de información, por lo que toda actividad, hábito, comportamiento, etc., se tiene que recopilar de manera regular y sistemática en pos del buen funcionamiento del individuo. El eslogan del Quantified Self es yo y mis datos, ¿no? Y el cuerpo, vemos cómo va entrando en este mecanismo capitalista, ahora ya como información, ¿no? Ya no como fuerza de trabajo como era antes, esta información la cual tiene que conocerse, manipularse en pos del buen funcionamiento. Incluso los fundadores del movimiento Quantified Self, Gary Wolf y Kevin Kelly, nos resumen, ¿no?, en un lema el espíritu de este movimiento, que es Self-Knowledge Through Numbers, o sea, autoconocimiento a través de números. Y los datos que hasta entonces se veían únicamente como el primer eslabón de una larga cadena de actividad intelectual, ahora van a empezar a llevar un carácter ontológico, porque representan la totalidad del ser humano, es decir, su actividad, su funcionamiento, su metabolismo, su salud. El mercado neoliberal además va a acompañar este proceso con un despliegue fantástico
de todo tipo de aplicaciones y dispositivos especializados en el seguimiento incesante de la informática personal. La variedad de estas tecnologías inteligentes va a abarcar, digamos, desde el rubro de la salud hasta el rubro del desarrollo personal, las finanzas, la productividad, desde el Nike Fuel Band hasta el Apple Watch, que uno puede llevarlos puestos 24 horas al día, van a funcionar como una prótesis, ¿no?, de esta recopilación informática de la actividad corporal, que va a empezar a desglosar en números que van a reflejar nuestras pulsaciones, nuestras ondas cerebrales, nuestro ritmo cardíaco, etc. Pueden incluso visitar el sitio web de Quantified Self, que es quantifiedself.com, en donde van a ver un detalle de todas estas herramientas de cuantificación, todos los detalles acerca de este movimiento. Y en última instancia vemos que toda esta proliferación informática de informática personal nos muestra una vez más la colonización de una visión molecular, funcionalista y utilitarista sobre el ser humano. Y este ya profundo proceso de individualización va acompañado de un progreso en el interés por esa individualidad a través de las distintas prácticas centradas en el yo. Digamos, un nuevo individualismo que implica la reinvención del yo y del cuerpo, como decía Eliot, que combina claramente, digamos, esta constante promoción de la salud también, ¿no?, este imperativo de responsabilidad de la salud por parte de los agentes públicos como estatales, que van a fomentar constantemente al individuo a entrar en este mecanismo de autovigilancia. Es decir, uno tiene que cuidarse a sí mismo para cuidar al público, para cuidar a la totalidad de la sociedad. Por ende, hay que cuidar y optimizar al cuerpo a través del análisis y la manipulación de la información, porque este cuerpo es la fuerza de trabajo. Lo biopolítico entonces se relaciona con la medicina social porque el cuerpo es el objeto de la política, ¿no? Ya afirmaba Foucault que el cuerpo se introdujo 2 veces en el mercado. La primera por el asalariado, cuando el hombre vendió su fuerza de trabajo, y la segunda por medio de la salud. Del cuerpo humano como hito sagrado o templo del espíritu ya no queda nada, porque queda reducido a la cuantificación de sus resultados y al análisis de su rendimiento para la construcción de este nuevo cuerpo informatizado y optimizado. Todos van a ser managers de su propio cuerpo, todos calculan el capital genético, calórico, mental, etcétera, que va a ser utilizado en todos los procesos vitales, que es, en esencia, el destino del cuerpo cuando permuta su valor simbólico por su valor funcional. Y esta informatización progresiva de la vida también va a conllevar a una dimensión epistemológica y posteriormente política, porque todo lo que se puede informatizar se puede conocer. Por este motivo, la lógica de la informatización de los individuos tiene que llevarse hacia el máximo posible. En cada enfrentamiento con la pantalla, nosotros somos analizados, escaneados, fragmentados, forzados a responder, sometidos al código y a los protocolos de las redes y de los medios. Digamos, las empresas y los gobiernos siempre hablan de nuestra individualidad y de cómo van a ofrecernos diversión, educación, medicina, todo ello personalizado. Pero para poder ofrecernos todos esos servicios de manera personalizada, tienen que antes subdividirnos en información que pueda ser analizable, cuantificable, y luego poder ofrecernos todos estos servicios, entre comillas, personalizados. Pero cuando la experiencia humana se convierte en mercancía informática, inaugura esta nueva fase de la economía de la información, en donde el flujo incesante de los megadatos va a resultar un instrumento enormemente eficiente para la radiografía integral del cuerpo social. Y todo el mecanismo está diseñado para que pasemos la mayor cantidad de tiempo posible en línea, porque claro, a mayor cantidad en línea, mayor recolección de conducta, mayor recolección de datos. Y todo va a llevar a una especie de administración electrónica de la vida cada vez más expansiva, más estructurante, una administración robotizada de las experiencias, ¿no?, y de las existencias. Y esta informatización del yo no es más que una forma de autocontrol del yo. El individuo se conoce a sí mismo a la vez que es conocido. Es más, ya ni se discute ni se percibe la exterioridad de los dispositivos tecnológicos. Todo lo contrario, estos son los medios más eficientes para el management de la empresa corporal.
Tampoco se analiza la procedencia de dichos dispositivos, ni mucho menos las políticas de privacidad o de uso de datos de las empresas que están detrás de esos dispositivos. Por el contrario, todos ellos se van a integrar al cuerpo como una nueva forma que produce un circuito integrado en el cuerpo, una forma ya transparente. Cada vez más es difícil determinar dónde comienza y dónde termina un ser humano. En palabras de Robert Pepperell también, ¿no? Nada puede ser externo a un ser humano porque la extensión de un ser humano no se puede determinar. Y una vez naturalizado el uso de estas tecnologías de self-tracking, se va a avanzar un paso más hacia el control biopolítico de los cuerpos. El self-tracking, más allá de su uso personal, se expande a la vía cultural a través de las instituciones médicas y de la constante promoción de la salud que fomenta dicha práctica. Digamos, si bien la autogestión de la informática individual la lleva a cabo el individuo, la confección de las tecnologías del self-tracking, más la gestión de la información almacenada, está sujeta a factores políticos y económicos subyacentes. Y en realidad, bajo el lema de la responsabilidad de la salud pública, los individuos son impulsados directa o indirectamente al seguimiento constante de su actividad corporal a través del mecanismo de la informatización. Porque los datos se imponen como el modo más objetivo del conocimiento. El autocontrol, con el nombre de responsabilidad personal, se nos ofrece entonces como una forma de soft power, más eficiente y claramente mucho más personalizada. Los individuos fusionados en este ensamblaje híbrido con los dispositivos tecnológicos construidos por estas grandes empresas internacionales e introducidos por los poderes estatales se proyectan al horizonte posthumano, que va a inaugurar un estado totalmente contaminado, totalmente expuesto, totalmente transparente y totalmente manipulable de los cuerpos. Y uno, si recuerda, los ideales del liberalismo clásico establecían que el individuo era indivisible, es decir, la etimología misma de la palabra individuo proviene del latín individus, que significa indivisible. Indivisibilidad en el doble sentido del término. Primero, el individuo como unidad mínima y no divisible en un grupo. Y segundo, el individuo como unidad indivisible en sí misma. Y con esta misma lógica, el individuo es un espacio cerrado y él es el único que tiene acceso a sí mismo. Para el dataísmo, el individuo, o más bien el dividuo, es un conjunto de algoritmos objetivos que pueden traducirse en información medible, analizable, supervisable, entre otras cosas. Es un espacio transparente, abierto y accesible para los agentes externos. Y todo el sistema del Big Data hace un uso funcional de la descomposición analítica del hombre, a la vez que hace un uso económico de la ontologización de la información. Para el sistema de valores de la Ilustración, si recordamos, el sujeto era un agente moral que podía sobrellevar su estructuración instintiva gracias a su razón, un agente racional, autónomo, ético, justo, que representaba de una forma universal la identidad humana. Pero para esta nueva lógica, para esta nueva perspectiva, para este nuevo pensamiento posthumano, la teoría de los sistemas impone el concepto de información como principio universal de comprensión, organización y control de los seres humanos. Seres humanos previstos primordialmente, como ya decía Hales, como entidades procesadoras de información que son similares a máquinas inteligentes. La revolución biotecnológica, como ya mencionamos, claramente alineada con la revolución cibernética, que se ejecutan ambas de la mano de este progresivo avance del paradigma no antropocéntrico y de la cristalización del antihumanismo, van a poner en jaque la definición del ser humano y las premisas fundamentales del humanismo moderno. Y esta nueva mirada posthumanista, informática, va a deshumanizar al individuo, lo va a reducir a meros procesos funcionales que tienen que ver con su actividad corporal y en última instancia va a disolver las diferencias ontológicas entre los diferentes seres, ya sean máquinas, animales, seres humanos, porque todos ellos se van a empezar a percibir como entes productores y procesadores de información. Como consecuencia de la informatización total de la complejidad de la vida, los seres humanos y sus cuerpos van a volverse totalmente transparentes, cognoscibles, manipulables.
y bajo este nuevo imperativo de informatización y optimización de los cuerpos, los mismos cuerpos son los que ingresan en la lógica de la administración de la vida, dentro de la cual el posthumanismo y esta consecuente informatización del ser humano van a representar, en última instancia, un estado extremo y extremadamente eficiente del control biopolítico de los cuerpos. Muchas gracias, y para todos aquellos que les gustaría profundizar sobre estos temas, pueden llevarlo a cabo a través de mi libro, La Singularidad Radical, y van a encontrar muchos más detalles en la descripción del video. Muchas gracias.